Marcos capítulo 5, versículo 24. Entonces, muy bien. Vamos a leer el texto que está en la primera parte donde estamos nosotros contextualizando la historia. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, estoy leyendo el verso 21 hasta el 24, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ahí fue donde quedamos antes de introducir un acto de fe en realidad oculto, porque en realidad la fe siempre es creer lo difícil. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros enseñados a tener todo bajo nuestros propios ojos, en cierta manera el control de lo que nuestros ojos ven, nosotros vamos a tener una seguridad cuando tenemos las cosas a la mano, ¿verdad? En este caso la fe significa eso, creer lo que no vemos, ¿no? Dar por hecho algo, la certeza que Dios da de algo que tenemos, pero porque Dios lo ha prometido. En este caso, la mujer y Jairo era una fe que nos está enseñando, una fe que nos está guiando a entender cómo acercarnos al Señor. En realidad, la fe es creer lo difícil, es creer lo imposible, porque nuestros ojos no ven. Pero hermanos, en toda circunstancia y todo temor, todos somos iguales, ¿no? El temor mucho o poco es temor de todas maneras, ¿no? Y la fe, si es mucha o es poca, sigue siendo fe. Entonces, en el caso de Jairo, el Señor acepta ir a su casa, no esperó. En el caso de Lázaro, ¿se acuerdan? Le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, eso está en Juan capítulo 10, capítulo 11, y le dijeron, Señor, tu amigo está enfermo, y él dijo, vamos hacia allá, pero él esperó 2 días. Cuando él llegó donde Lázaro, Lázaro ya había muerto. Sin embargo, el Señor quería con esto mostrar qué tan necesario es que nuestra fe sea probada. En el caso de Jairo, Jairo pensó, quería rápidamente hacia su casa, en verdad, como fue la intención del Señor, pero hubo algo, dice la multitud, le seguía una gran multitud y le apretaba. Entonces Jairo tuvo que aprender a qué? Paciencia. Paciencia porque en verdad él no podía obligar a que la multitud abriera campo y tenía que ir al ritmo que el Señor iba llevando en su caminar. Pero algo sucedió en medio de esta multitud, eran grandes multitudes, hablando de muchas personas que estaban apretando al Señor, acosándole, gritándole obviamente, Señor Jesús, sálvanos o salva a este ciego, salva a este cojo, salva a este paralítico, Señor. Pero el Señor no podía hacer mucho, como dice más adelante en Marcos capítulo 6, a causa de la incredulidad. La incredulidad limita el poder de Dios. Entonces, ¿cómo estamos en esas preguntas que ya en las próximas clases daremos respuesta? ¿Cómo sacamos, entre comillas, uso el término sacar, cómo activamos el poder de Dios en cierta manera? Hoy día se está enseñando de manera errónea y peligrosa que a Dios se le exige, ¿no? En las famosas teologías de yo declaro, yo decreto, ¿no? Como si el Señor fuese el esclavo sirviente que tiene que cumplir nuestros caprichos. No, Señor, nosotros estamos sujetos, hermanos, y sometidos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice en Romanos que es como buena, agradable y perfecta. Y en el caso de esta mujer y este hombre, Jairo, la voluntad del Señor se manifestó en algo bueno, agradable y perfecto, que fue en Jairo, más adelante vamos a ver, resucitar a su hija. Eso es un milagro grandioso. Y en el caso de la mujer, sanarla de un azote que la tenía excluida en la sociedad, la tenía excluida espiritualmente y la tenía prácticamente también, como era una enfermedad incurable, a puertas de la muerte. No sabemos en qué tiempo, pero ella tarde que temprano por su situación moriría. Pero lo que nos enseña, lo que estamos aprendiendo de estos hermanos es hasta dónde estamos dispuestos a esperar a Jesús. Pero antes de poder esperar a Jesús tenemos que seguir unos pasos. Bueno, primero fue Jairo lo que nos está mostrando. Jairo nos está enseñando que primero hay que buscar a Jesús. Usted puede ir al teguas, puede ir al kinesiólogo, puede ir al terapeuta, puede ir al médico, pero primero hay que buscar al Señor. De pronto ahorita más adelante lo vemos,
dos casos de dos hombres que reaccionaron ante su enfermedad de una manera diferente. El uno fue sanado y el otro no. El uno murió y el otro no murió todavía. Y eso me enseña un principio, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ante una situación, en este caso que voy a mencionar, de enfermedad, que tiene que ver con la mujer, o en el caso de cualquier circunstancia? Debemos primero buscar a Jesús, pero para buscar a Jesús debemos reconocer quién es Jesús. Para eso tenemos que adorarle, ¿no? Él es Dios, Él es nuestro Señor, como dicen los 7 nombres de Dios, ¿no? Él es nuestro sanador, en el caso de estos dos casos, perdonen la redundancia, de Jairo y la mujer con su pecado. Pero Él también es nuestro proveedor, ¿verdad? Él es nuestro salvador, Él es nuestra bandera, ¿no? Y Él tiene 7 nombres que lo identifican en sus características. Y también el Señor espera que nosotros seamos insistentes con el rogarle. En realidad, eso fue lo que la mujer en cierta manera hizo con él en el verso 33, ¿no? Ya nos va a mostrar ella cómo se acercó más a Jesús para aprovechar o disfrutar el poder que pudo sacar por la fe del Señor. No solamente hemos estar dispuestos a rogarle al Señor, sino también a llevar a Jesús. Hasta ahí vamos llevando con Jairo, porque él invita a Jesús. Hermanos, esto me ha generado la pregunta de siempre, mis queridos hermanitos, allí en la comunión, si ustedes me están escuchando ahí o aquí presentes. ¿Es Jesús parte de nuestro hogar? ¿Es Jesús verdaderamente el Señor de nuestro hogar? ¿Es verdaderamente Jesús el Dios de nuestro hogar? Entonces, eso es una exhortación de un llamado para ustedes y para mí. ¿Qué tanto es Jesús entonces? ¿Qué tanto está Jesús en nuestra casa? Esa es la idea de la pregunta. En el caso de Jairo, cuando el Señor empezó a andar con él, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Tenemos que estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios puede ser en su respuesta que un sí, o también puede decir un no, o también espere. Pero ¿qué tanto está dispuesto usted a esperar? ¿No? Ahí es donde Dios va a probar nuestra paciencia. Señor definitivamente nos va a mostrar en algo que es, por ejemplo, no voy a dar respuesta a su oración porque hay cosas mejores para usted. La palabra de Dios dice en Romanos 8 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? No que todas sean buenas, pero si usted espera, pronto el Señor mostrará lo bueno que tiene para usted en esta situación. En otras el Señor da la respuesta inmediata, da un sí. Por eso tenemos reunión de oración acá para exponer peticiones en la voluntad de Dios, Señor, si es tu voluntad. Por eso siempre debemos orar en la voluntad de Dios, ¿no? Siempre poniendo la voluntad de Dios primero, si el Señor quiere. Y tercero, pues lo que el Señor espera, o también es, Él puede decir un no definitivamente, ¿no? O una espera, más bien, espere o un no definitivamente. Pero eso nos va a llevar a saber qué clase de fe tenemos. Entonces, en esta mujer empezamos a ver una fe oculta que se manifiesta. En el caso de Jairo fue una fe visible que se manifestó. Y la mujer dice, fue pues con él, versos 24 y 25, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero, estos peros son importantes. Pero, ¿cuál será el pero del Señor con usted, mis hermanos? Pero Carlos, pero Álvaro, pero David, pero tal o cual, con una situación particular, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea familiar, cualquiera la prueba que usted esté pasando, el Señor espera o quiere ver en usted un pero, ¿no? ¿Cuál es la razón del por qué usted le va a seguir y le va a buscar? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía profeta. En el caso de la mujer, obviamente fue su salud, ¿no? Esta salud de la mujer que tuvo que ser en realidad como última circunstancia, ¿no? Ya estaba desesperada, no sabía qué hacer, acudió al Señor. Y eso hablábamos también esta tarde con los hermanitos que nos acompañaron acá. El Señor trae situaciones a nuestra vida para que lo busquemos. Pueden ser situaciones buenas, pero también pueden ser situaciones malas. Pueden ser situaciones de dolor, pero también son situaciones de pronto, otras que traen, que son de alegría, ¿no? Y de todas maneras, siempre nuestra mirada debe estar enfocada hacia el Señor. Siempre. Eso es lo que Él busca en todas circunstancias. Mírenme a mí. ¿De dónde viene vuestra salvación? Dice el Salmo, del Señor. ¿De dónde viene nuestra bendición? Dice el Salmo, del Señor también. Entonces, ¿eso con qué objetivo? Pues para que nuestra fe madure, crezca y también ser agradecido. Entonces, una gran multitud le seguía y le apretaba. Esto no era nada extraño, sabemos que Jesús era famoso
En esos 3 años él era el predicador famoso, ¿no? Y nuestra fe va a ser probada por las circunstancias, ¿verdad? En el caso de Jairo, la multitud. En el caso de la mujer, su impureza. Ella ya no podía acercarse a nadie sin declarar impura, impura. Que acercarse a alguien y tocarlo lo declaraba impuro. Y eso podía ser un castigo para ella si ella no advertía su impureza. Entonces, también nuestra fe comienza oculta, pero debe ser visible. ¿Qué significa esto? Nuestra fe siempre es personal, hermano. Siempre comienza en una situación personal, ya sea como iglesia, una situación muy particular o una situación de uno a uno, de cada persona, pero va a comenzar en nosotros y tiene que ser, de alguna manera, ser visible. Entonces, ella pensó que a causa de esa enorme multitud, ella podría hacer lo que en su mente se propuso. Ella decía así, ¿no? Dice en Marcos 5:28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué le garantizaba a ella? Que en medio de ese apretuje de la multitud ella se acercara escondidamente y tocara a Jesús, ¿de que ella iría a ser salva? Nada, ella no tenía ninguna garantía, pero su fe era tan grande, ¿sí? Su fe era tan grande que ella en realidad lo expresó, expresó el deseo de su corazón, ¿no? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí esa palabra salva que está en el verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva, tiene que ver con salvación. ¿Por qué no usa la palabra sana? Ella necesitaba sanidad primero, ¿no? Pues no primero, pero estaba cansada, 12 años de impureza, 12 años de enfermedad. Y ella dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Por qué dice salva y no sana? Porque obviamente el Señor había usado esa situación particular para afectar tu espíritu. Ella en realidad estaba deseando, sabiendo que podía morir. Más adelante lo vemos qué pasó en Lucas, gastó todo lo que tenían los médicos y los médicos no pudieron hacer nada. La declararon insana, o sea, no podía ser sanada, ¿no? No pudieron hacer nada. Ella estaba condenada a muerte, pero ¿qué buscaba ella? En realidad, más allá, ¿no? En realidad, ¿qué era lo que buscaba ella? Ser salva, salvación de su espíritu en su relación con el Señor. Por eso usa aquí el término, seré salva. ¿Y qué recibió ella más adelante en el verso 4? Recibe también la sanidad del cuerpo, pero porque el Señor quiso. No debemos decir como algunos buscan del Señor una cosa y cuando la reciben se van. Cuidado con eso. Entonces, en esta parte la mujer demostró una fe aún mayor, ¿verdad? Aunque parecería como supersticiosa la cuestión de que cuando ella decía solo tocar el borde de su manto, ¿no? Yo sé que en el caso de ella no había superstición, porque ella no estaba buscando en realidad todavía la sanidad física, sino la sanidad de su parte espiritual, su dolor, ¿verdad? Su complejo, también quería ser sanada de su pobreza, de saber su rechazo, saber encontrar de nuevo el amor que llena espiritualmente cuando fuese sana, si lo era, pero recuperar primero su autoestima perdida por causa del pecado, porque el pecado es como una simbología, también significa a lo que lleva el pecado. Por eso el Señor habla de los leprosos, ¿verdad? Y cuando habla de la lepra simboliza el pecado, la impureza del pecado. Y todo lo que el Señor hace y dice aquí en los evangelios y aquí en Marcos, es para guiarnos, para que enfoquemos nuestra vista, nuestros ojos en dar solución al problema del pecado. El cuerpo va a la tumba, hermano. Su cuerpo polvo es al hueco, como dice, ¿no? Pero su espíritu y su alma a la presencia de Dios. ¿De qué le vale usted tener si ganare toda la riqueza, si tuviese toda la salud del mundo, pero su alma está perdida? Igual. Entonces hay que primero salvar el alma, ¿no? Recuerden que Jesús dijo, no dijo tu toque te ha salvado, dijo tu fe te ha salvado. Yo he visto en videos, porque en YouTube se muestra de todo, que a veces son vergonzosos ver videos de iglesias que se dicen cristianas, donde practican como esto de tirar ropas a los pies del apóstol, no a los pies del profeta que se autonomina en esa iglesia, para que él tocando esos ropajes ellos sean sanos. Eso es lo que enseña las iglesias que promueven la sanidad de esta manera. Una serie de supersticiones que no tienen fundamento en la escritura, porque quieren, en realidad, hay personas que piensan que colocando sobre ellas como el ropaje que sea tocado por el apóstol, el profeta de turno, o él dé una parte de él en su ropa, esa persona tocándola
se sanará. Eso es una mentira del diablo y eso no es lo que la Escritura enseña. Entonces, hermanos, nuestra fe y la acción que se deriva de esta fe debe estar basada en ¿dónde? En la palabra de Dios. Realmente la Escritura, la que tengo aquí en mi Biblia, aquí que enredando con esta es la palabra de Dios, la que usted tiene en sus manos, la que nos va a decir cómo actuar y qué recibir y qué esperar del Señor. En base a eso, el Señor nos va a mostrar. Entonces, entender el propósito de Dios, aceptar su designio, aceptar su voluntad, eso es lo que la Biblia nos quiere mostrar. También recordemos, hermanos, que nuestra fe es lógica y no irracional. ¿Qué significa eso? Que está basada en lo que Dios dice. Dios es fiel. Yo no puedo basarme si como yo humanamente dijera que el Señor le va a sanar, cuando si no es voluntad del Señor. Entonces la persona no sabe qué dicen, no, es que a usted le faltó fe. Su fe no fue suficiente, su fe no fue la que Dios esperaba. Yo no tengo autoridad para sanar en realidad, pero la autoridad mía viene también en el nombre del Señor y en las circunstancias que Dios permita, Él puede hacer el milagro también. Aquí en la congregación hemos tenido sanidades de hermanos que se oró imponiendo sobre ellos las manos y fueron sanos y se recuperaron de su dolencia. El Señor ha hecho milagros también entre nosotros. Pero la lógica de nuestra fe, que no es irracional, trae el amor que saca el temor, ¿verdad? Nuestra fe lógica trae el amor. ¿Por qué? Porque vamos a entender que Dios tiene un plan bueno. Pablo le oró más de 3 veces al Señor, quíteme este aguijón, no sabemos cuál era, pero el Señor le dijo, no. Pablo, mira, el que hablaba de la oración y que hablaba del poder de la oración, como en Filipenses 4:8, 4:7, 4:6, Pablo tenía una enfermedad, no sabemos si incapacitante o no, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, y dijo algo muy importante, porque mi poder se perfecciona en la vida. Entonces, ¿quiere usted ser fuerte en el Señor, hermanos, que están allá y que están aquí presentes? Es en la gracia del Señor, en su misma debilidad. ¿Cuál era la enfermedad de esta mujer? Pues ya hablamos, ¿no? Una enfermedad incurable, siempre sangrando, una menstruación constante. Ya vimos lo que el efecto espiritual fue excluida de la comunión del templo, fue excluida de la comunión de su familia, fue excluida socialmente. Ella estaba débil, impura y miserable. ¿Quién quiere estar en esta condición? Esos son los efectos del pecado en realidad. Nos hace débiles, impuros y miserables. El amor al pecado es un cáncer en el alma. Entonces, por eso a los hijos de Dios se nos exhorta. La Escritura dice, ustedes ya son libres en Cristo. Hoy hablamos de eso en un curso de Maús, ¿no? Una pregunta, ¿no? La libertad que trae Cristo nos permite entonces tener una actitud positiva ante situaciones. En este caso, sobre el perdón, por ejemplo. El perdón lo podemos dar porque somos libres en Cristo. Ya no somos esclavos de pecado. Entonces, el amor también, amar el pecado, es un efecto. ¿Qué es amar el pecado? Por ejemplo, en el tema no perdonar. Cuando uno ama el pecado es cuando no perdona. Entonces, no hay aplicación o medicina externa para sanar el pecado del hombre, ¿no? Solo puede ser internamente a través de la obra de Cristo, ¿no? Y la sabiduría del hombre jamás encontrará un remedio para el pecado, ¿no? Que usted se tome una pastilla y ya fue limpio de pecado. Eso no existe ni existirá. Entonces, hay un caso especial y lo voy a mencionar rápidamente porque ya es conocido, está en segunda de Crónicas 15:17. Habla de un rey que aunque no era perfecto, este rey sucedió algo en él y este rey recibió las consecuencias de algo que él hizo. Y esto es solamente para ilustración de lo que hay que hacer cuando usted está en una situación que afecte su fe. Lo primero que hay que hacer es ir al Señor en todas circunstancias, en este caso la de este hombre y la de esta mujer es ir al Señor. Lo voy a leer en segunda de Crónicas 15:17. Escúcheme, si usted no encuentra rápido en la Biblia, dice, y con todo esto está hablando en el contexto de Crónicas del rey Asa, ¿no? Un rey en Israel, ¿verdad? Y menciona aquí a su mamá, dice, desde Crónicas 15 habla de las reformas religiosas de este rey y dice, el corazón de este hombre no era aún perfecto, dice, y aunque su mamá, dice, era una idólatra, dice en el verso 16, había hecho una imagen de acera, él la destruyó, la desmenuzó y la quemó. Dice en el verso 17, con todo esto,
el corazón, con todo esto, aunque los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, pero Asa cometió un error. Y dice, y trajo a la casa de Dios todo lo que su padre había decidido y todo lo que le había consagrado, plata y utensilios. Y estoy perdiendo el verso porque dice, con todo esto, bueno, segunda de Crónicas 16:12, perdón, era el contexto, pero en la misma página, en el 12. Dice en el verso 12, que no lo había leído, dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, dice aquí, Asa enfermó gravemente de los pies. No sabemos qué enfermedad, una lepra, no sabemos qué enfermedad, pero decía gravemente. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Y qué pasa? Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, o sea, 2 años después. ¿Cuál fue el problema de Asa por el cual murió? Que no buscó al Señor. Buscó primero el soporte humano. Buscó primero la confianza del hombre. Primero los médicos. Eso es un principio que es aplicable en la vida de cada uno de ustedes. La ciencia médica está para eso, hermano, para la ayuda del hombre. Pero el Señor dice, búsquenme primero a mí, que yo les quiero enseñar algo. Cuando uno busca al Señor, el Señor le va a decir, bueno, esto lo está recibiendo es para esto, esto y esto, para que usted aprenda. Y hay que buscar del Señor la razón del por qué Él nos pone una condición médica que no es curable, en cierta manera. El Señor quiere que nuestro corazón sea perfecto delante de Él. Pero Asa, dice acá, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Resultado, murió. ¿Puede pasar eso en nuestros días? También, si Dios lo quiere. Pero hubo otro caso más adelante, que fue el caso de Ezequías. Eso está en Segunda de Reyes 20:3-7. Ezequías fue otro hombre, otro rey, al cual el Señor le dijo, prepara tus cosas porque morirás. Él tuvo una bendición que muchos no tienen, ¿cierto? Que fue que Dios le advirtiera que pronto moriría, ¿no? Segunda de Reyes 20. El caso de Ezequías fue contrario a Asa. Pero algo interesante lo vamos a ver rápidamente. Esto es solo ilustración de lo que hay que hacer en una situación similar. El caso contrario fue Ezequías, Segunda de Reyes 20:3-7. Ustedes si tienen sus noticas pueden ahí apuntar. Que advertido de su propia muerte le oró a Jehová anticipándose a su encuentro con el Señor. Pero es interesante que él no pide por su salud. Él no dice sáname, ¿verdad? Aunque el Señor decide sanarlo. Y en la respuesta el Señor usa la ciencia de la medicina para curarle. Leemos, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. En otra parte del estudio dice que el Señor le advierte, ¿no? O aquí mismo creo que también lo dice. Vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Increíble, ¿no? De inmediato dice verso 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, ¿qué hizo él? ¿Buscó a los médicos? No, buscó al Señor. Y le dice, te ruego Jehová que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cierto? Verso 3, ¿no? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Si ustedes miran la oración de Ezequías, él no pidió salud. Sabía que iba a morir. Simplemente dijo, Señor, acuérdese de mí, por favor. Tenga mi bondad que yo he dado rectamente. Él no pidió salud. Sin embargo, el Señor decide sanarlo. ¿Cómo lo sanó? Dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová y a tus días 15 años te libraré. Y le dijo en el verso 7, le dijo a Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. El Señor usó la ciencia médica. En su voluntad decidió sanar a Ezequías, pero no sanó a Asa, porque Asa prefirió buscar primero a los médicos antes que al Señor. Entonces, hermanos, mire, conclusión en estos minuticos que me quedan. Usted, hermano, es libre o puede vivir libre de esa enfermedad si la ciencia médica puede hacer algo y así no morir. Por ejemplo, pongo el caso, con todo amor y respeto, del hermano David. Él ha acudido a la ciencia médica
y la ciencia médica está haciendo su obrar en la situación de él. Pero usted puede escoger no hacerlo también para glorificar al Señor. Están las dos opciones, ¿no? Vivir con la enfermedad y aún así dar gloria a Dios. Cada caso es particular. Y en la soberanía de Dios podemos decidir descansar en sus manos y esperar su voluntad, que seguirá siendo buena, agradable. Creo que me entiende, ¿no? Usted tiene la opción de escoger. ¿Qué hago? ¿Vivo con esta enfermedad? A Pablo le tocó vivir con esa enfermedad, ¿no? Y sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Conocemos el caso de la hermana de San Francisco, se me acaba de perder el nombre, la que tenía cáncer. La hermana que vivía con los San Miguel, con cerca de donde, se me fue el nombre. Ella fue diagnosticada con cáncer. Yo sé cuando me acuerde, les digo el nombre y los que conocen el caso se acuerdan de ella. Ella fue diagnosticada con cáncer y ella decidió no seguir tratamiento. No siguió tratamiento. Dijo, si el Señor quiere, para su gloria me mantendrá acá. Y realmente la ha mantenido como 20 años o más años, creo que aún sigue en vida. Ella no fue sometida a tratamiento, siendo diagnosticada con un cáncer. Cada caso es diferente, hermanos. No podemos decir que todos deben ser tratados de la misma manera. La ciencia médica está para eso. Por ejemplo, yo mañana tengo una cita médica para ver si ya me revisan el médico y empezamos el tratamiento acá con mi oídito. Yo primero le he orado al Señor y he luchado con las goticas, pero usted me dijo, ya no pelee más, vaya al médico. Y en realidad sí vamos a ir mañana a la primera cita a ver qué me pueden decir sobre el oído tapado que tenemos acá. Entonces, Dios permite en su voluntad y también permite en la paz que nos dé ejercer nuestra fe para poder obtener respuesta. Entonces, hablamos del caso de Asa, el caso de Ezequías y el caso de Pablo, ¿no? Una enfermedad desconocida para nosotros. El Señor le dijo a Pablo, en realidad, mire, mi bondad es todo lo que necesitas. Cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Pues me alegra presumir de mi debilidad, así el poder, dice Pablo en la versión que estoy leyendo, por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos y penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy más fuerte. Entonces el Señor en realidad quiere llevarnos a ese conocimiento, esa certeza, mis queridos hermanos, ¿no? En realidad, ¿cómo sacamos el poder de Dios? No con nuestras fuerzas, es con nuestra debilidad. No con la incredulidad, sino con nuestra fe. Entonces, en el caso de esta mujer también vemos algo muy similar, ¿no? ¿Por qué decide acudir al Señor? Dice Marcos 5:26, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Dice, antes le iba peor. Entonces, el Señor no desaprueba la medicina. El mismo Señor lo dijo, ¿no? El Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, como en el caso del samaritano que atendió, a que fue atendido, ¿no? En Lucas 10:34, al que fue herido, en la parábola del Señor, él dice que usó medicinas para ayudar al hombre herido. Entonces, eso tiene que ser usados, hermanos, en la fe y confianza del Señor. No hay que demonizar la ciencia médica tampoco. Entonces, los médicos sí cometen errores, debemos reconocer que no siendo perfectos, puede suceder con toda profesión en realidad, pero no hay que subestimar también el valor, ¿verdad?, de un médico capaz y dedicado a su labor. También hay que confiar en la ciencia. Entonces, vemos que los tratamientos sobre esta mujer no fueron buenos, antes se debilitaba más. Lucas defiende a los médicos cuando en cierta manera dice eso, que ellos no pudieron hacer nada. Y hermanos, ¿qué pasa con esto? En realidad el Señor lo que nos lleve, por ejemplo, la obediencia a la palabra trae salud mental y espiritual. La Biblia hace énfasis en resaltar el efecto emocional o el efecto sano de la mente sobre la salud del cuerpo. Por eso es bueno que nuestra mente esté centrada en la verdad de Dios para que afecte nuestro corazón. Recuerden que somos tres, cuerpo, alma y espíritu. Y lo que pasa en su alma afecta a su parte corporal. Por eso el Señor dice, no se afanen. ¿Qué trae el afán y el estrés? Puede traer una úlcera, puede traer una enfermedad cardíaca o puede traer otras enfermedades. El Señor dice, no se afanen, porque desobedecemos al Señor. Entonces, en eso. Dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio,
mas el espíritu triste seca los huesos. Esto dice en Proverbios 17:22. Entonces, hermanos, el Señor lo que nos quiere guiar con esto o nos quiere mostrar con esto es que hay que descansar. Y para eso necesitamos la fe que sobrepasa el temor. Porque algunos dirán, bueno, el Señor no puede hacer nada, yo tengo que hacer algo, ¿no? En realidad tengo que ayudar a Dios. Y la fe no es ayudar a Dios, hermano. La fe es dejar que Dios obre. En el caso de la mujer, no vio más razón. Ya no tengo plata, estoy peor, los médicos me declararon incurable. ¿Qué opción me queda? Cristo Jesús. En el caso de ustedes, ¿cuál fue? En el caso de Jairo, su hija prácticamente ya moría. ¿Qué podía hacer? ¿Para dónde? ¿Ir a un sanador que ore por ella, que se levante los muertos? No, no podía. Fue a la fuente. Entonces, hermanos, para dejar en este caso hasta acá, para en realidad poder el próximo jueves continuar en este punto donde vamos a estar, hermanos, ¿qué es lo que busca el Señor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Vamos a ir a él en un caso de necesidad? ¿O tenemos que esperar que nos lleve a la necesidad para buscar? El Señor, o perdón, al Señor siempre debemos buscar. Eso es lo que la Escritura en verdad nos lleva a entender y a discernir. Siempre tenemos que buscar. Y Él va a traer a nosotros dos situaciones, mis queridos hermanos, dos condiciones que ya hemos hablado y rápidamente como para terminar, ¿no? Esta primera parte de nuestra reunión. Es, hermanos, que el Señor puede traer a su vida, a nuestra vida, la prueba o la disciplina, ¿cierto? Una enfermedad o una situación familiar o económica puede ser una prueba o una disciplina, ¿no? Entonces, ¿qué busca el Señor con esto? Cuando Él trae una prueba, una disciplina, perdón, ¿qué busca? Corrección, arrepentimiento, que le busquemos a Él. Fin, el propósito, búsquenme. Yo soy vuestro sanador. No solamente Él sana el cuerpo, sino sana también el alma afectada por el pecado, hermanos. Eso es en realidad lo que el Señor quiere enseñarnos con esto, ¿no? Él sana el cuerpo y sana el alma. Y si es una prueba que dice el Señor, tengan paciencia, porque esto va en realidad a fortalecer vuestra fe. Entonces, mis queridos hermanos,